Todos nosotros deseamos que la muerte, el dolor y el sufrimiento lleguen a su final. Sin embargo, cuando miramos las pequeñas y las grandes ciudades, nos damos cuenta que el índice de criminalidad ha crecido exponencialmente y esto ha provocado que muchas familias sufran diariamente. Lamentablemente, todo esto es resultado de la tragedia de la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del fin, del sufrimiento, del dolor y de la muerte? Quédate porque aquí iniciamos la cura del pecado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la lección número 8 de la cura del pecado. Soy tu amigo el pastor Arles Peña y me siento muy feliz de poder llegar ya a esta última lección de la cura del pecado juntamente contigo. El título de la lección de esta oportunidad es El fin del pecado. En esta última lección nosotros hablaremos sobre la victoria del último enemigo que nosotros podamos tener, que es la muerte. Así como lo hacemos siempre, voy a pedirte que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás porque vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias Señor te damos por permitirnos reunirnos en este lugar o en el lugar donde las personas puedan estar viéndonos. Danos mucha inteligencia, mucha sabiduría para poder comprender las grandes verdades que están escritas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta de esta lección es: ¿cuál es la solución para el problema de la muerte? ¿Cuál es la solución para el problema de la muerte? Yo estoy seguro que más de una vez tú has escuchado esta frase que dice: para todo hay solución, menos para la muerte. Pero déjame decirte que la palabra de Dios realmente muestra una solución para la muerte. ¿Cuál es esa solución? Acompáñame a leer lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 21 y 52, perdón. Dice así el versículo 21. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El versículo 52 dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Según la Biblia, según la enseñanza bíblica, nosotros los seres humanos procedemos de una combinación de dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? El cuerpo y el aliento de vida. El resultado de esta combinación es el alma viviente o un ser viviente, según el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cuando el ser humano pierde el aliento de vida, la persona, es decir, el ser viviente o el alma viviente, muere. Y cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, nuestra alma, lo que nosotros somos enteramente, deja de existir. De manera que nosotros tenemos que entender que no hay alma que se desprenda del cuerpo cuando el cuerpo muere, cuando ocurre la muerte. Porque la persona, el ser humano, en toda su dimensión, que abarca un aspecto físico, mental y espiritual, es un alma viviente, es un ser vivo. Por lo tanto, la solución para el problema de la muerte no es otra cosa más que lo que dice la palabra de Dios, que es la resurrección. La vida de Jesús nos muestra que la única solución para la muerte es la resurrección, así como dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 7, donde dice que Jesús resucitó de los muertos. Y quien cree en Él también resucitará para vida eterna. ¿Cuál es la solución para el problema de la muerte? No es otra cosa más que la resurrección. Pastor, ¿cómo se da la resurrección?
¿Qué es la resurrección? En estos momentos vamos a ver lo que dice la pregunta número 2 y tratar de responder todas las preguntas que tú puedas tener en tu mente. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes participarán de la primera resurrección? Si hay una primera resurrección, también tiene que haber una segunda, pero no nos adelantemos porque vamos a responder primeramente esta pregunta. ¿Quiénes participarán de la primera resurrección? Vamos a leer lo que dice el versículo en Primera de Tesalonicenses 4:16. Acompáñame. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que entender lo siguiente. La primera resurrección tendrá lugar en la ocasión de la venida de Jesús a este mundo por segunda vez. Es decir, en la segunda venida de Cristo, y solamente participarán los salvados. ¿Quiénes son los salvados? Aquellas personas que vivieron, que amaron a Jesús y que tomaron la decisión de seguirlo mientras vivían, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. ¿Y qué pasará o cómo será esta resurrección? ¿Cómo será esta forma de resurrección que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da a entender lo siguiente, que aquellas personas que resuciten, resucitarán transformado. Esto quiere decir que aquellas personas que han sufrido un grave accidente o murieron incineradas, resucitarán con cuerpos transformados e inmortales. Por lo tanto, la pregunta decía, ¿quiénes participarán de la primera resurrección? Vamos a responder ahí, los salvados que murieron antes de la venida de Cristo. Todas aquellas personas que murieron antes de la venida de Jesús y que vivieron de acuerdo a su palabra, guardando los mandamientos de Dios, resucitarán en la ocasión de su segunda venida. Pasamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice así, ¿quiénes resucitarán en la segunda venida o en la segunda resurrección? ¿Ok? ¿Quiénes resucitarán en la segunda resurrección? Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscritos en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Jesús regrese a buscar a sus hijos, a buscarnos a aquellas personas que seremos salvas, no pisará tierra. Por el contrario, nosotros, los seres humanos, los salvos, que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, nos reuniremos con Jesús en el aire y seremos llevados al cielo donde Cristo ha ido a preparar un lugar muy especial para cada uno de nosotros. Después de que Jesús haya vuelto a esta tierra por segunda vez y nosotros hayamos ido al cielo, pasarán 1000 años. Después de estos 1000 años, escuchen bien, la santa ciudad descenderá a la tierra y después de estos 1000 años, los perdidos resucitarán. Quiero que preste atención a lo que yo estoy diciendo. Después de los 1000 años en la que los hijos de Dios hayan ido al cielo y hayan vivido una etapa muy hermosa durante el milenio, los malos, los malvados, los que no aceptaron a Jesús en su corazón, resucitarán en esta tierra. La santa ciudad de Dios también descenderá. Pero estas personas resucitarán no por Satanás, porque Satanás no tiene el poder de resucitar ni dar vida. A diferencia de los salvados que resucitaron con un cuerpo transformado, estos hombres malvados que resucitarán, no resucitarán transformados, sino resucitarán con el carácter con el cual ellos murieron, es decir, en rebelión contra Dios. Este momento se describe en la Biblia como la segunda resurrección. Una vez más, detengámonos en la línea de tiempo. Jesús vuelve por segunda vez. Los justos resucitan para ir con Jesús al reino de los cielos durante 1000 años.
Cuando los 1000 años hayan concluido, los malvados resucitarán con cuerpos corruptos, con un carácter malvado, en rebelión contra Dios. Esto es la segunda resurrección. La pregunta decía, ¿quiénes participarán de la segunda resurrección? Vamos a responder ahí, los malvados. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, o a la cuarta pregunta, perdón. La cuarta pregunta dice, ¿cuál será el fin del pecado, del sufrimiento y de la muerte? ¿Qué pasará con aquellas personas malvadas que resucitaron? ¿Será que pasará algo? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 7. Acompáñame a leerlo. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, nos amplía el panorama. Dice así, y vi un trono, vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Un versículo más, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Me llama la atención el versículo 11 del libro de Apocalipsis 20, cuando dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Esto es una escena de juicio. Después de los 1000 años, ya vimos que los malvados resucitan, pero resucitan para tomar la ciudad de Dios que descendió, para tener una guerra entre Dios y su pueblo. La palabra de Dios dice que cuando esto suceda, la Biblia afirma que todos los que han vivido en este planeta se reunirán en este momento de la historia de este mundo para ser juzgados. Se cumplirá lo que literalmente dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Dios permitirá en ese momento que todas aquellas personas que se hayan aferrado al pecado y hayan perdido su salvación, comprendan la razón por las cuales perdieron ellos la eternidad. Cuando ya no haya dudas, cuando no haya más preguntas, todos reconocerán que Dios es un Dios justo y sus juicios también son justos. Entonces, en aquel momento, Dios hará descender del cielo fuego sobre toda la superficie de la tierra y se convertirá en un enorme lago de fuego. La tierra arderá como un horno. Satanás, sus ángeles caídos y los malvados serán completamente destruidos, y con ellos también el dolor, el sufrimiento y la muerte. La pregunta decía, ¿cuál será el fin del pecado, el sufrimiento y la muerte? Vamos a responder juntos, serán eliminados. Esto nos lleva a la quinta pregunta. Y la quinta pregunta dice, ¿cómo describe Juan la vida en la tierra nueva? Ahora, una vez más, parémonos en la línea del tiempo, en esta última parte, ¿ok? Los malvados resucitan, tratan de hacer una guerra y de destruir la santa ciudad de Dios. En aquel momento son destruidos el pecado, el sufrimiento, la muerte, Satanás y sus ángeles caídos, juntamente con los malvados, por medio de fuego que desciende del cielo para purificar esta tierra. La pregunta es, pastor,
¿Qué viene después? El mundo está envuelta en llamas. El mundo es un lago de fuego. ¿Qué pasa más adelante? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Leamos juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El lago de fuego consumirá a los pecadores y hasta el último vestigio de pecado. En aquel momento la tierra es purificada y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Dice la palabra de Dios que en aquel momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más lamento ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El universo habrá sido definitivamente curado del problema del pecado. Y los redimidos, los salvos, los que aceptaron a Jesús y decidieron seguir a Jesús guardando sus mandamientos a través de su palabra, habitarán esta tierra nueva y vivirán para siempre con Él. El gran conflicto ha terminado. El problema del pecado ha concluido. Aquel que por tantos miles de años ha hecho que los seres humanos suframos las consecuencias, habrá terminado. Ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento en aquellas personas y en este mundo que será un cielo nuevo y una tierra nueva. La pregunta decía, ¿cómo describe Juan la vida en la tierra nueva? Vamos a responder ahí que será un lugar donde no hay dolor, sufrimiento ni muerte. Todo será alegría. Absolutamente todo será alegría. La palabra de Dios, a través de estas 8 lecciones, nos ha dado a entender que estamos sumergidos en estos momentos en un grave problema, que es el problema del pecado. Estamos en un gran conflicto. Pero la palabra de Dios también nos menciona que este gran conflicto terminará. Todo el universo quedará purificado. Todo el universo será completamente nueva. Pero sabes, para que esta victoria sea nuestra, fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, nosotros los hijos de Dios estamos aún a puertas de un nuevo reino que Dios quiere establecer. Pero esto no será cualquier reino. Este será un reino de amor, un reino perfecto y eterno, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, donde no habrá más lágrimas. Mi pregunta es, ¿quieres vivir tú en aquel reino que el Señor está preparando para cada uno de nosotros? Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Y la mejor decisión de tu vida es aceptar y darle tu corazón a Cristo Jesús. No importa las veces que hayas fallado, no importa las veces que te hayas equivocado, no importa lo que pudiste haber cometido, no importa cuán pecador te puedas sentir. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Jesús se entregó por ti porque tú eres la joya más preciosa para Él. Ahora yo quiero invitarte a tomar la decisión de venir a Jesús y decirle, Señor Jesús, quiero darte mi corazón. Así que si tú nos estás viendo en estos momentos, yo te voy a pedir que tomes la decisión más linda de tu vida. Acepta a Jesús. Si tienes a alguien ahí al costado, acércate y dile, yo quiero ser bautizado, porque comprendí que tengo que vivir porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora me toca a mí vivir por Él, para poder ir a morar en las nubes de los cielos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos finalizando la lección, la cura del pecado. Y vimos que el pecado tiene cura. Y la cura del pecado no es otra más que Jesús. Jesús es el único que puede sanar las heridas mayores y los grandes cráteres que el pecado deja en el corazón del ser humano. Que Dios te bendiga. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en otra oportunidad.